Muy bien, también acá tenemos dos puntos adicionales a lo que estábamos hablando de la teoría de Darwin, que nos dice, ¿no? Por consiguiente, actúa un proceso de selección natural, la cual tiene por resultado. Quiere decir, selección, ¿qué quiere decir? Que son pocos, ¿verdad? Pocos los elegidos, por así decirlo, ¿no? ¿Y quién lo produce? La naturaleza, por eso lo llaman selección natural. Son pocos los que se van a adaptar a estos cambios, ¿sí? Y la supervivencia de los más aptos o la preservación de las razas favorecidas. También sabemos que hay especies que han desaparecido, que se han extinguido, que desde un inicio estuvieron, pero de ahí, debido a estos cambios que ya les menciono, se han extinguido o otros y algunos han sobrevivido hasta ahora, ¿no? Y tenemos acá nuevamente el famoso ejemplo de la jirafa, pero ahora con la teoría de Darwin. ¿Qué nos dice la teoría de Darwin? Nos dice que las jirafas, como él nos menciona primero, que en una determinada población hay individuos que tienen diferentes características por más que sean de la misma especie, pues acá nos habla de que esas jirafas que tenían esas diferentes características, por ejemplo el cuello más largo, pudieron sobrevivir, ¿no? Pudieron comer. Entonces, por ende, pudieron adaptarse a este cambio. Pero esos individuos que no tenían esa característica de tener el cuello un poco más largo y alcanzar la comida, pues fueron eliminados o murieron, en pocas palabras. Entonces ahí nos habla o él nos explica sobre la selección natural, que pocos pueden sobrevivir siendo, a pesar de ser de la misma especie, pocos pueden sobrevivir a los cambios, ¿verdad? Y que estos animales, estas jirafas con cuellos largos, pues heredaron esa herencia genética a sus demás descendientes, o sea, a sus hijos. Entonces ahí vemos esa diferencia que Lamarck nos dice que hubo ese cambio por necesidad, ¿no? Por la necesidad de alimentarse, ese cambio de tener un cuello más largo, pero Darwin en cambio nos dice de que esos individuos que tenían algunas diferencias con las demás de su misma especie sobrevivieron, y los que no tenían pues el cuello largo, no tenían esas características que les favorecían, pues murieron, ¿verdad? Entonces esa es una gran diferencia que tenemos entre Lamarck y Darwin sobre la evolución. Y tenemos una tercera teoría sobre la evolución, que es la teoría mutacionista. Quien lo representa es Hugo de Vries, quien fue un redescubridor de las leyes de Mendel. Pues él nos habla de que él tenía una planta que se llamaba bellorita, ¿no? En esa planta, pues él, al plantar que todos eran de la misma especie, pues se dio cuenta que algunas plantitas tenían algo extraño o algunas diferencias de la planta original que él había plantado. Y eso él lo llamó mutaciones, ¿no? Cambios. ¿Y en qué se puede resumir su pensar de él? Porque las especies dan grandes saltos. Él nos dice que va a ocurrir una evolución en las especies de una generación a otra, ¿sí? Y él a esos grandes saltos evolutivos lo llama grandes mutaciones. Ahora, también nos dice que estos grandes saltos producían descendientes o lo suficientemente diferentes ser considerados nuevas especies. O sea, si hay unas mutaciones o una evolución demasiada evolución, pues se puede considerar otra especie, ¿sí? Demasiado cambio, ¿no? Un cambio de repente que físicamente que no es mismo al original, pues él lo consideraba otra especie. Entonces, ¿qué más tenemos por aquí? Tenemos acá el ejemplo de una mutación de las alas de una mosca, ¿no? Esto es según Vries, ¿sí? Esto es el que él nos dice que esta mosca, pues, sus alas mutaron, ¿no? Según, según Bries. Ahora, sabemos que en la evolución hay pruebas, sabemos que la biología también se basa en pruebas en hechos, ¿sí? Y tenemos tres pruebas muy famosas en biología, que son las paleontológicas, la anatomía comparada y pruebas bioquímicas, ¿sí? Las paleontológicas pueden ser huesos, pueden ser huellas de animales, pueden ser o preservados, por ejemplo, que vemos ahí un mamut en el hielo, ¿verdad?
Una anatomía comparada, como su mismo nombre lo dice, comparada, es comparar, ¿no? Por ejemplo, los mismos órganos, pero de diferentes especies para saber si hay algún cambio o alguna diferencia o de repente hay semejanzas también. Ahora, una prueba bioquímica, como lo dice el mismo nombre, ¿no? Bioquímica, se necesita el uso de moléculas importantes, como son los ácidos nucleicos o el famoso ADN que hoy en día conocemos, ¿no? Para ver si hay parentesco entre los organismos. Muy bien, entonces la parte teórica hasta el momento lo hemos cumplido, ¿sí? Sobre el tema de evolución. Toda esta parte teórica se tiene que copiar en el cuaderno, ¿sí? Ojo, no es necesario que me copien los dibujitos que le pongo de fondo de pantalla. Es necesario solamente lo principal que copien es los conceptos que lo menciono acá, ¿sí? Los conceptos y los ejemplos que pongo, pero no el fondo de pantalla que pongo. ¿Por qué lo menciono? Porque he visto algunos que piensan que quiero que dibujen todo el fondo de pantalla y no, yo quiero que copien la teoría, básicamente la clase. Entonces, por favor, leer el comunicado y a la vez también copiar la teoría, no se olviden, por favor. De todas maneras, vamos a continuar con un siguiente video para resolver las páginas del libro.